presentar a Nazaret Castellanos. Ella es una investigadora científica. ¿Qué se puede decir que la meditación aporta? Pues sobre todo para sentirse mejor. Sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en este laboratorio, que es experto en Alzheimer, yo he estado 15 años dedicada al proyecto de Alzheimer, ¿no? Y una de las cosas que la diana número 1 es predecirlo. Ajá. Predecirlo, ¿y por qué vale predecir? Porque intentas hacer algo para frenarlo. Hoy en día no se puede parar, pero sí decelerar, ¿no? Y entonces uno de los grandes dianas que se estudia, y digo que se invierten millones y millones, es en reducir esa red por defecto. Porque las personas que han tenido esa red por defecto más elevada, los centros claves de esa red, es una red, es eso, son zonas que están comunicadas entre sí, ¿no? Pues esas zonas que están activadas y que se comunican entre sí son centros receptores de la placa beta-amiloide, de proteína beta-amiloide, que son esas placas que se depositan en el cerebro que hacen que tengamos enfermedad de Alzheimer. ¿Esas placas qué hacen? Que esas placas impiden la comunicación de las neuronas, o sea, en el cerebro. Bloquean. Son como las vías de la carretera entre dos neuronas, pues imagínate una basura neuronal, ovillos, una placa, ¡puff! No, impide que se transmita el pulso eléctrico. Si las neuronas no se pueden comunicar, no podemos procesar información. O sea que una práctica de meditación continuada puede al decelerar esa red disminuye, por ejemplo se ha visto, ¿no? Disminuye la neuroinflamación propia de la enfermedad de Alzheimer, disminuye que se puedan depositar esas placas ahí. Entonces hoy en día la literatura se les apoya mucho, ¿no? Por este tipo de cuidar mucho la calidad de vida. La enfermedad de Alzheimer empieza a generarse hasta 20 años antes de que veamos los primeros síntomas. Wow, 20 años. 20 años, es prodrómico. Y entonces aquí con estas investigaciones vosotros vais a poder tener previsiones de enfermedad, de desarrollo de enfermedades, no solo Alzheimer, sino otras enfermedades, ¿no? Uno de los proyectos que lidera Gustavo es con inteligencia artificial predecir las personas que van a evolucionar Alzheimer o no. ¿Qué patrones cerebrales tenían y qué se puede hacer antes? Bueno, ese es uno de los grandes temas de la investigación, predecir. Y nosotros lo que queremos ver aquí, se mete la gente en esta máquina, le medimos el cerebro, vamos a ver cómo se reduce esa actividad en meditadores expertos, pero eso ya se ha visto mucho en la literatura científica, en artículos muy fuertes, en revistas muy poderosas. Pero ¿qué es lo que nosotros queríamos ver, ese ladrillo que queríamos quitar de la estructura? Que no solo es el cerebro, que el cerebro necesita interaccionar con el corazón, que el cerebro necesita interaccionar con el intestino y el estómago, y algo que es muy importante en la meditación, que necesita de la respiración. ¿Cómo influye la respiración en los patrones cerebrales? Pues cambia mucho. Y como está tan relacionado con el estrés también, ¿no? Y el estrés, claro, muchísimo. O sea, las estrategias de reducción del estrés se han visto que afectan a todo. El sistema cerebral, el sistema inmune, sobre todo en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es fundamental. Las personas en las primeras fases de enfermedad de Alzheimer se intenta controlar mucho el estrés, porque el estrés produce neuroinflamación. Si la persona ya está teniendo enfermedad de Alzheimer y el cerebro se inflama, la enfermedad se acelera. Claro, entonces el estrés, que tiene que ver con esa mente agitada, el estrés también tiene que ver con el 90% de las enfermedades, ¿no? Como ¿Cómo no estamos meditando todo el mundo desde el cole? ¿Verdad? Desde el cole, tú lo has dicho, desde el cole. Desde chiquititos. Desde el cole. ¿Cuánto sufrimiento nos evitaríamos, ¿no? Y enfermedades. Y enfermedades, totalmente. Y esto que además ya es un hecho que la ciencia está comprobando lo que miles y miles de años llevaban haciendo, ¿no? Los grandes meditadores, que genera cambios estructurales en el cerebro, lo de la neuroplasticidad, ¿no? Que se activan ciertas zonas relacionadas con el bienestar. O sea, todo eso ya es un hecho científico. Sí. O sea, hay 5.000 artículos, puede ser. 5.000. O sea, 5.000 no me lo invento. Si tú pones en cualquier buscador de revistas científicas indexadas, es decir, que pasan un tribunal, hay unos 5.000. De neurociencia demostrando esto hay mucho. Hay instituciones como Harvard, tiene un departamento solo para ello. Y lo que es muy bonito, o sea, las tres partes en las que modula la meditación el cerebro están las vías de la regulación de la atención, de la regulación emocional y de la percepción del yo. Entonces, la atención frontal,
aumenta el córtex frontal. Entonces mantengo atención, pero no solo cuando estoy meditando, sino que la práctica continuada de la meditación hace que nosotros aumentemos la atención en nuestro día a día, no solo cuando estemos meditando. Y eso es muy importante. En la regulación emocional, y algo muy importante, porque solo meditar, por ejemplo, la atención a la respiración, involucra lo que tú has dicho, la corteza, el sistema límbico. El sistema límbico del cerebro, que está más profundo dentro, es el involucrado en la regulación emocional. Y el sistema de atención surge también del locus coeruleus, que está en el tronco del encéfalo. Locus coeruleus. Locus coeruleus, en las partes más profundas. Entonces, fijaros, un proceso como es solo atender a la respiración, involucra toda la jerarquía cerebral. Desde las zonas más profundas, es decir, inconscientes, partes emocionales y corteza. Entonces, en regulación emocional, beneficios miles. ¿Por qué? Porque la regulación emocional, ahí estamos hablando corteza, córtex prefrontal. Parte de sistemas límbicos, corteza cingulada. La corteza cingulada es una especie de paraguas que recoge la información de todos los sistemas límbicos. Hipocampo, memoria, amígdala, esa gran amígdala, la memoria emocional. Todo pasa por la amígdala. O sea, yo recuerdo algo y le dice, esto es una puerta, y enseguida pregunta a la amígdala, ¿te gusta o no? Miras una juez y entonces se reduce la amígdala. Claro, porque la amígdala, no, cuando estudiamos el estrés y en el MBSR, estos experimentos que se hacían con las ratas que las tenían estresadísimas, luego les diseccionaban y tenían la amígdala engrosada, inmensa, ¿no? Entonces, personas con estrés crónico tienen una amígdala muy grande. Personas que han sufrido un episodio dramático en su vida también, pero el estrés crónico aumenta considerablemente la amígdala. Una amígdala aumentada es, bueno, aparte de alteraciones cognitivas, de mayor propensión a enfermedades neurodegenerativas, pero mayor agresividad y mayor malestar constante. O sea, una sensación, mucho pesimismo. O sea, la amígdala es la que, ya digo, juzga si le gustan las cosas o no. Cuando yo tenía mis dudas sobre la ciencia, no vale nada, no aporta nada, tal, descubrí los trabajos de Ledoux de neurociencia afectiva y demostraba una cosa que a mí me ha encantado y que me ha servido mucho en la vida, que es el secuestro de la amígdala. La amígdala, que es esta parte de las memorias emocionales, no está en la corteza, está dentro, en mitad del cerebro, ¿no? Entonces, en el centro, sí, muy profunda, es muy difícil acceder a ella, no es muy difícil verla, y es una almendra. ¿Así? La amígdala viene de ahí, es una almendra, la jodían. Pues esa, todo lo que pasa dentro del cerebro que no es corteza es inconsciente, ¿vale? Yo no soy consciente de ello. Entonces, fíjate, las emociones son inconscientes, se fraguan. Pero ante cualquier cosa, aunque de un episodio que a mí me estrese o que me dé miedo, si la amígdala se activa, y si tengo una amígdala muy grande, se hiperactiva, secuestra a la corteza. Y entonces tú empiezas a generar toda una serie de razonamientos conscientes que por tanto te crees que no, yo tengo razón, esto es así, esto es así. Consciente sin ser consciente. Pero secuestrado por la amígdala. O sea, desde la inconsciente. Fíjate, exactamente, o sea, hay una voz, te imaginas a esa amígdala, sí, esto es así, y tú, sí, es verdad, esto es así, tal. Joder, que me suena tanto esto, ¿no? Que lo vemos todo el rato alrededor. Constantemente, pero como no se dice, esas son unas cosas que yo digo que hay que hacer mucha divulgación científica. El secuestro de amígdala, o sea, eso yo no digo que en las discusiones te valga, yo a veces estoy secuestrada por la amígdala, pero no, esta vez yo tengo razón. Pero sí que te hace al menos ser consciente de, se me está pirando, ¿no? Como esa, o le dices a la pared, te estás secuestrada por la amígdala, ay, no me seas tan. Como esa frase, ¿no? Que dice que quieres tener razón o ser feliz, ¿no? Esa. Entonces, mira, meditando hacemos dos cosas. Se disminuye y eso se ha demostrado anatómicamente, o sea que producía cambios en la funcionalidad del cerebro, se veía. Pero desde hace pues prácticamente 6-7 años se ha visto que cambia la anatomía también. Es decir, se atrofia, perdemos se queda más neurona, pequeñita. se reduce. Entonces, esa es una de las vías por las que nos sentimos más felices, tenemos un mayor bienestar y tenemos mayor regulación de las emociones, porque se reduce la amígdala. Pero no solo eso, sino que hemos dicho que la amígdala está conectada a la corteza, y a la corteza prefrontal, entonces le manda, es capaz de secuestrarla. Pero también hay una carretera que va de la corteza prefrontal a la amígdala, pero esa es más pequeñita, y esa es la que nosotros nos tenemos que trabajar. La otra viene dada, y la otra es la que hay que trabajar. O sea, todo lo que es de abajo hacia arriba
nos viene dado y no siempre es muy bueno. Nosotros trabajamos de arriba a abajo con la meditación. Ajá. Entonces, al meditar se reduce la amígdala, pero no solo eso, sino que la conexión, la red fronto-límbica, o sea, frontal, corteza frontal, sistemas emocionales, límbico, amígdala, aumenta. Ajá. Entonces tenemos mayor conexión, control Claro, sobre porque nuestra amígdala. todo viene, o sea, viene del reptil, ¿no? Exacto. Del límbico y del neocorto, corteza, y es más conciencia hacia los niveles inferiores, ¿no? Exactamente. O sea, el control de arriba a abajo es lo que ejercitamos con la meditación y es lo que al final pues, hace que tengamos mayor control mental. Pues eso, en ese secuestro de la amígdala. Control emocional. Claro, control atencional, control emocional y del yo. El cerebro necesita siempre de cosas preparatorias y luego tú ya eres consciente de algo, pero ha habido un procesamiento subconsciente muy fuerte, ¿no? Y ahí te está hablando el cuerpo, habla mucho el cuerpo sabe de las cosas antes que tú seas consciente de ello. Eso hay también en muchos estudios. Marcador somático, Antonio Damasio, por ejemplo, es brillante, ¿no? Entonces, si tú no estás acostumbrado a escuchar tu cuerpo que habla, susurra, pues claro, estamos en una red que grita y el cuerpo te dice que me voy a poner nervioso. Sí. Pues no le oyes, entonces no haces caso y de repente te pones nervioso. ¿Qué pasa? Que de repente me viene esta... pues si escucharas tu cuerpo, claro, a lo mejor hubieras sabido lo que se estaba cocinando. Ajá. Pues escuchar mucho el cuerpo, hacer mucha atención al cuerpo, sentir las emociones en las sensaciones del cuerpo y no en ese diálogo. Eso cambia todo.